Ahora comenzaremos un siguiente tema. Veremos los tres casos de elementos que nos encontraremos en circuitos: resistencia, inductancia y capacitancia. Este video lo dedico únicamente a lo que va a suceder en una resistencia cuando se le alimenta o cuando se excita a una corriente alterna. Ya vimos en video anterior, en la introducción de los circuitos de AC o de corriente alterna, ya vimos qué sucede exactamente con esta parte de la señal, cómo se grafica y qué parámetros me conlleva. Entonces, una resistencia, debemos de recordar que la resistencia, la definición va a aparecer abajo en el video, la resistencia es la capacidad que tiene cualquier cuerpo a la oposición del establecimiento de una corriente eléctrica. Y esa misma capacidad se da en cuanto a los circuitos de directa y de alterna. Simplemente es una oposición al establecimiento de flujo de corriente. Ahora, lo importante de esto es que en la corriente alterna la resistencia hace exactamente lo mismo. Si pudiéramos nosotros conocer, ¿sí? Sabemos que aquí hay una sola señal de voltaje, ¿okay? Si esta señal se graficara, la señal de voltaje, en la resistencia aparecería de esta forma. Es una señal senoidal normal, ¿sí? Entonces la parte negra será mi señal de voltaje. Vamos a ponerlo aquí, mi señal de voltaje o la tensión. Al aparecer el voltaje, recordemos que la ley de Ohm me dice que la corriente es determinada por el voltaje sobre la resistencia. Entonces va a ser inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer para hacer la gráfica del voltaje es que va a depender del voltaje, perdón, de corriente. La gráfica de corriente va a depender del voltaje sobre la resistencia, lo cual va a hacer que la señal senoidal sea en esencia la misma, pero con un poco menos de amplitud. De esta forma quedaría la gráfica de la corriente, que voy a poner aquí en rojo. Entonces, como ideas para este tipo de casos, es que para empezar, ¿sí? Como primera idea, ¿sí? La tensión, vamos a poner aquí abajo, la tensión y la corriente están en fase para un circuito resistivo. Ahora, esto que está en fase quiere decir que ambas inician en el mismo ángulo. Y vamos a encontrar aquí varios valores de voltaje, desde un valor 0 hasta un valor alto, pasando por un valor 0 de nuevo a un valor muy bajo en la señal, lo cual me proporciona exactamente la misma señal de corriente, pero con una amplitud mucho menor, debido a la resistencia. Ahora, si yo quiero, si recordemos en este tipo de caso, si yo quiero encontrar la ley de Ohm, resulta para este tipo de circuito de corriente alterna. Entonces, si utilizo, por ejemplo, quiero encontrar el voltaje pico, lo que tengo que aplicar es la corriente pico por la resistencia, ¿sí? Ley de Ohm. Si quiero encontrar el voltaje, digamos en este caso RMS, tendré que aplicar primero la corriente IRMS por la resistencia, ¿sí? Estos parámetros es importante, la misma fórmula me va a servir, pero depende del parámetro que yo quiera encontrar: voltaje pico, voltaje eficaz, ¿sí? También encontraremos, si quiero calcular voltaje medio, debemos aplicar que la corriente media o la corriente promedio por la resistencia, ¿sí? O si quiero valores instantáneos, el voltaje en un instante del tiempo va a ser la corriente en ese mismo instante por el valor de la resistencia. Y de esto puedo despejar las variables que yo quiera del circuito. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de este caso. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, donde tenemos la señal expresada matemáticamente, vale 50 seno de 2t volts, una resistencia de 10 ohms, y nos pide lo siguiente: encontrar corriente pico, corriente en un instante preciso, a los 45 segundos, y el valor eficaz de la corriente también. Entonces empezamos. Primero, tengo los valores aquí, ¿sí? Lo que tengo, mis datos, es valor pico. Amplitud de la señal vale 50. ¿Sí? De esto sabemos que el valor pico a pico vale el doble, 100 volts. Este dato no nos interesa tanto. Frecuencia angular de la señal, 2 radianes sobre segundo. ¿Okay? 2 radianes sobre segundo, ahí está. Ángulo, el ángulo de fase, el ángulo de entrada. Como no tengo un ángulo, si no aparece el ángulo teta ni phi, valdría 0 grados. Es decir, inicia la señal en 0 grados.
Ahora sí, si quiero calcular corriente pico, utilizo un valor pico. Voltaje pico sobre la resistencia. ¿Cuánto de voltaje pico? 50. 50 entre 10 ohms me darían 5 amperios de corriente pico. Entonces, corriente pico ya tengo el dato. Son 5 amperios. Corriente en un instante, al instante de los 45 segundos, lo vamos a poner aquí. Corriente al instante de los 45 segundos, necesito el voltaje en ese instante sobre la resistencia. Entonces, ¿cuánto voltaje en ese instante? Necesito saber aquí, sustituir cuánto habría de voltaje en el instante de los 45 segundos. Vamos a ponerlo aquí arriba. Sería, donde está T, hay que sustituir los 45. Entonces sería 45 por 2 me da 90. El seno de 90 me da, si se dan cuenta, 1. Seno de 90, 1 por 50 me daría exactamente 50. Entonces sería 50 entre 10. Me daría 5 amperios. Coincidentemente, estos dos valores son idénticos. ¿Por qué? Porque 45 está apenas a la mitad de lo que es el ciclo positivo. Ahorita vamos a graficarlo. Y finalmente, la corriente eficaz. Para la corriente eficaz necesito también valor eficaz. ¿Sí? Que necesito el voltaje eficaz sobre la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje eficaz? No lo hemos sacado. Lo ponemos aquí. Sería valor pico, ¿okay? Sobre raíz de 2. Siempre debemos recordar esta relación para una onda senoidal. Entonces, valor pico sobre raíz de 2 sería 50 entre raíz de 2. Calculamos y nos da 35.35. Entonces sería 35.35 sobre 10 ohms. Y esto me daría 3.53 amperios. Valor aquí sería 3.53 amperios. Lo importante de esto no son tanto los cálculos, sino más bien entender qué está pasando con todo esto. Entonces voy a borrar un poco esta parte para poder hacer más o menos nuestra gráfica que aparecería si pudiéramos verlo en un osciloscopio. Entonces voy a partir en un mismo eje. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces tendríamos que esto sería mi tiempo y esto sería nuestras dos señales, tanto de voltaje como de corriente. Entonces mi señal de voltaje la voy a poner en verde. Se dice que la señal empezaba en 0 y era del orden senoidal, así. Y el valor máximo era una I pico, que vale 50. El valor mínimo también debe valer 50. El valor eficaz de esta señal vale 35.35, más o menos por aquí. ¿Sí? Este es el valor eficaz del voltaje. Todos estos son valores de voltaje. 5.35 volts, ahí está. Ahora lo que tenemos después es una gráfica de la corriente. La gráfica de la corriente quedábamos que en la resistencia quedaba en fase. Ahora, ¿qué tan grande va a ser? Acá me lo va a decir, en la corriente pico. 5 amperios. Con respecto a esto, pues es muy pequeño. ¿Sí? De hecho, apenas va a llegar más o menos por aquí. Va a llegar aquí y se va a seguir. Ahí está. Entonces, aquí tendría yo los 5 amperios. Si pudiera yo graficarlos, vendrían así, 5 amperios. ¿Y cuánto de corriente eficaz? Todavía mucho menos. 3.53. Lo voy a poner ya en negro, a pesar de que es la misma parte de la gráfica. Estaría algo así, constante. 3.53 amperios. Entonces, independientemente, vemos eso. Ahora, identificar esta parte muy importante. Razonar los datos. La corriente pico era de 5 amperios. Sin embargo, cuando yo calculé la corriente en un instante, 45 segundos, o 45, debemos de recordar que el ángulo como tal que está apareciendo para el seno, ¿sí? Acá recordamos que son 180 grados, ¿sí? Por aquí aparecerán los 90, ¿okay? Y justo en ese preciso instante es donde nos topamos con el máximo nivel. Y como es el máximo nivel, pues esperaría tener al momento de sustituir el 45 acá, que me entregaría el seno de 90, exactamente en ese momento vería que obviamente la corriente en ese instante sería la correspondiente, 5 amperios, el valor pico.
Y cuando utilicé el valor pico, pues me salió lo mismo. Entonces ahí razonamos ese dato que también queda esclarecido. En siguientes videos veremos cómo funciona un inductor y un capacitor.